vamos a estar viendo una iglesia para edificarnos unos a otros, el propósito de la iglesia de Dios. Hoy una de las cosas que yo veo a través de el crecimiento, sin duda la iglesia ha estado creciendo increíblemente, por todos lados se oye lo que Dios está haciendo. Pero también estamos viendo que mucho de lo que está sucediendo también en la iglesia es que la iglesia está perdiendo el fundamento, los orígenes, la sencillez, aquello por el cual Jesús vino a la tierra y dejó a la iglesia con un propósito. Y en medio de un mundo tan lleno de mercadotecnia, en un mundo tan lleno de maldad, en un mundo tan lleno de estrés, en un mundo tan lleno de problemas, en un mundo tan sube y tan baja, es una línea tan delgada el poder perder el propósito original de Dios sobre la iglesia. Yo quiero que vaya al libro de Efesios, al capítulo 4, versículo 1. Y de ahí vamos a partir nuestra enseñanza. Una iglesia que adora. Pablo, en el libro de Efesios, escribe a la iglesia de Éfeso y a todos aquellos, los gentiles, y a todos aquellos que eran injertados a ser parte de la iglesia de Dios. Y una de las cosas que Pablo habla y menciona en este libro, yo les he comentado que mis libros favoritos son las epístolas paulinas. Pablo es muy práctico y me encanta porque es práctico y habla derecha a la flecha. Y me encanta también porque escribe momentos diferentes, de etapas diferentes de su vida. Esta epístola es escrita en la cárcel. Yo les decía la semana pasada, en aquel entonces él estaba en una casa, se cree que era una especie como de arresto domiciliario, a donde él no podía salir, pero las gentes, los cristianos que se estaban convirtiendo podían llegar a él y podían animarle, alimentarle. Y en ese tiempo él escribe varias cartas, y una de ellas es esta. Una carta que escribe en un momento difícil de su vida, pero que es una carta que tú la lees y es tan edificante, tan llena de verdad. ¿Cuántos saben que en los momentos difíciles de nuestra vida sale nuestro verdadero yo, verdad? Lo que hay adentro de cada uno de nosotros. Cuando estamos en angustia, cuando estamos en dolor, cuando estamos en un problema o en una situación difícil, surge dentro de nosotros el verdadero Octavio, la verdadera Litza, la verdadera Lucero, el verdadero Israel, ¿verdad? Y ahí nos conocemos y a veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos, ¿verdad? Sorpréndase a usted mismo, ¿verdad? Y dices, ay, este soy yo. Y en esta carta escribe algo bien importante, el propósito de Dios para la iglesia. Una de las revelaciones que en esta carta también habla es que habla por primera vez que los gentiles, nosotros que no éramos el pueblo judío, el pueblo de Israel, a través de una relación con Dios que se da solo a través de su Hijo Jesucristo, éramos injertados y considerados como parte de la iglesia, el cuerpo de Dios. Y le llama como el gran descubrimiento o la gran revelación, la iglesia de Dios. Pero otra de las grandes revelaciones y enseñanzas que Pablo nos da aquí es: la iglesia es escogida para alabanza de la gloria de Dios. El propósito de la iglesia, número uno, mis amados, es que usted y yo fuimos diseñados para alabar a Dios. Y aunque hay gente que dice, yo no creo, pero en su ser hay algo que siempre va a estar alabando y adorando, ¿verdad? Puede adorar la nada, pero al final de cuentas está adorando la nada, ¿verdad? La inexistencia, pero la puede adorar, porque al final de cuentas de algo hace un ritual, un ídolo o su propio Dios. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor,
él estaba en esta cárcel, dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está hablando a los cristianos y diciéndoles, o sea, os ruego que ustedes anden como fueron llamados, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Uno de los propósitos de la iglesia es edificarnos, o sea, soportándonos los unos a los otros, ¿verdad? Voltea y ve al que está al lado y diga: ay, manito, pues no me queda otra nada más que ¿no se oye? ¿Sí? Ok, sí se oye. Soportándonos los unos a los otros en amor. Versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es parte de la edificación de la iglesia. Versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y, dice que, por todos y en todos. Pero una de las cosas que habla aquí en el versículo dice que fuimos, versículo 6 dice que fuimos escogidos, dice, no, perdón, esto es el 4. Vamos al capítulo 1. Voy. Regresen, ahora vamos al 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice: según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos. La primera parte que estábamos leyendo de Efesios capítulo 4 nos habla de una iglesia, ¿sí?, que se edifica. Y este es el capítulo 4, una iglesia que se construye, una iglesia que se anima, una iglesia que se va a perfeccionar a través de los miembros de la iglesia. Y en el capítulo 1 me habla de una iglesia que fue diseñada por Dios para adorarle a Él, y que fue escogida desde antes. Usted y yo, Dios antes de que creara este mundo, dice la Biblia, ya estaba pensando en usted, en Mariquita, en Gudelia, en Juanita, en Israel, en Panchito, en Toñito, en todos estaba pensando. Dice: según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de... ¿Para qué fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Para alabanza de la gloria de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escogidos para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito número 1, mis amados, de la iglesia. Versículos más adelante, en el capítulo 1, en el versículo dice, en el 11 y 12 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Y si seguimos leyendo, vuelve a insistir una y otra vez: para alabanza, versículo 14 dice, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Y si usted sigue leyendo más adelante, Pablo escribe y repite una y otra vez a la iglesia de Éfeso diciendo: ustedes recibieron una herencia, ustedes fueron predestinados, ustedes fueron apartados, ustedes fueron escogidos.